Muy buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenido una vez más a este culto de los miércoles. Y realmente para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes, siguiendo las pisadas del siervo sufriente, pero también sorprendiéndonos por lo que trae la verdad del Señor expuesta y manifiesta en esta tierra, siendo Él la expresión sublime de la propia verdad. También vemos los milagros del Señor. Y vamos a ir a un milagro que está ahí en capítulo 6 de Marcos, después de la alimentación de los 5.000, pero vamos a gastar quizás más tiempo en Mateos, capítulo 14, versículo 22 al 33, porque tenemos aún más información acerca de este milagro, donde vemos al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. 3 milagros en un mismo evento. El Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, Pedro caminando sobre las aguas, pero también vamos a ver cómo el Señor calma la tempestad. Así que, sin más, vamos a leer la palabra de Dios ahí en Marcos, capítulo 6, versículo 45, y después automáticamente vamos a saltar a Mateos capítulo 14. Dice la palabra de Dios: y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar, dice la palabra, con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice la palabra del Señor, verso 49, ahí en capítulo 6 de Marcos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Este último versículo es clave también porque también tenemos un poco más de información en Marcos, pero si vamos a capítulo 14, versículo 22 del Evangelio según San Mateo, podemos ver ahí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estamos viendo que es el mismo relato. Entonces dice acá: y ya la barca en medio del mar, verso 24, azotadas por las olas porque el viento era contrario, mas a la 4ª vigilia de la noche, lo mismo que está tratando Marcos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Había una confusión en el alma increíble. Y diciendo, entonces, dice ahí, Jesús le había dicho: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro, algo que Marcos no contempla, pero sí lo contempla el relato de Mateos: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir dice a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Nos quedamos aquí en Mateo, pero antes vamos a orar pensando en la confianza puesta en Jesús frente a los fantasmas de la vida. La confianza puesta en Jesús frente a los fantasmas de la vida. Vamos a orar. Bendito Dios, pedimos que nos guíes a través de tu palabra. Y Señor, queremos confesar que somos personas necesitadas y necesitamos, Señor, que tu palabra nos recorra. Oramos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es interesante pensar en estos dos relatos porque al juntarlos tenemos una información mucho más acabada, mucho más general, pero con situaciones muy particulares. Entonces, pensando en una noche de oscuridad y haciendo una introducción, podemos ver que muchas veces la oscuridad produce fantasma. Cosas sencillas muchas veces en la noche, ubicada en lugares quizás incorrectos, una camisa, un pullover, un suéter colocado en una silla, cuando realmente hemos tenido una mala noche. ¿Quién, pero quién, no le ha tenido miedo quizás a la figura que se contornea durante la noche y nos parece que hay algo, que hay alguien, sobre todo cuando somos pequeños y vamos formando ideales en nuestra mente, las cuestiones del miedo? Pero hay muchos mayores que aún duermen en sus habitaciones con la luz encendida, ¿no? O una luz muy cercana porque no les gusta la oscuridad. A nadie nos gusta la oscuridad y tampoco la oscuridad en la noche con viento en contra. Y en medio de algo tan endeble como puede ser el barco en medio de un mar lleno de olas. Esto puede ser también un gran fantasma. Pero vamos a ver también cosas que consumimos, imágenes, y estamos en medio de algo que es mundial, algo que nos sobrepasó, algo que no planeamos. Produce contradicción, ¿no? Hoy hablamos de cuarentena sí, anticuarentena. Vemos que los gobiernos, los que gobiernan son humanos. Es decir, mucho más allá del poder está la debilidad humana, está el hecho del agobio, del cansancio mental, de los sentimientos a flor de piel. La gente se cansa aún sabiendo que eso le hace bien. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque así somos. Personas que muchas veces fluctuamos en nuestra confianza. Y esto es un claro ejemplo. Personas que habían seguido a Jesús, personas que habían visto como los discípulos los milagros del Señor. Viendo al Señor teniendo poder sobre diferentes esferas, y aquí mismo el Señor va a demostrar en un mismo evento, en un mismo hecho, 3 milagros. Él camina adelantándose a ellos sobre el agua, pero Él también hace caminar a Pedro sobre las aguas, pero Él calma la tempestad. Vemos ahí el Señor en su divinidad, ¿no? Como el Hijo de Dios. Por eso ellos dicen en este relato, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, deberíamos descansar en la verdad. Porque si no descansamos en la verdad, nos hundimos. Y esto nos pasa a diario. Una de las oraciones del Señor, en esa oración sacerdotal en capítulo 17 de Juan, y en su regreso a la gloria, y pidiéndole al Padre que pasara de sí esta copa, pero que hiciera la voluntad del Padre, para que se cumpliera la voluntad del Padre. Él va a orar esta oración y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y podemos ver, y nos ponemos a pensar, ¿no?, en qué es la verdad. Podemos ver como Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? No solo la cual se apoya la verdad del Evangelio, donde se apoya también, pero también es la defensa de esa verdad. Pero el mismo Pilatos, realmente en ese debate con el Señor, el que oye mi voz, decía el Señor, ha conocido la verdad. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? En un mundo tan plural como era el Imperio Romano, la verdad era relativa. Creer de manera singular en un Dios o en este profeta que había aparecido al mundo, que había irrumpido al mundo, como dice el autor a los Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, oh, Dios nos habla por su Hijo Jesucristo, irrumpe de manera singular en todo lo apocalíptico del imperio. Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad?, pregunta Pilatos. La verdad era quizás en esa conjugación de dos palabras. La palabra verdad en su original significa aletheia y viene desde una palabra más primitiva como es letheo o leteo, con un privativo adelante que es una. Esa palabra para los griegos, para la leyenda griega, era un río, el río Letheo. El río Letheo era donde dice que los demonios bebían de las aguas del infierno para ocultar, guardar, esconder su pasado. Imagínate esa figura. Pero
la verdad es contraria. Por eso el privativo a de aleceo es lo contrario a guardar, a esconder. ¿Sabes? Hay un mundo que va bebiendo en aguas profundas de oscuridad. Hay un mundo que está en el medio de sentimientos fantasmales, por decirlo así. Hay un mundo que se va agotando porque no descansa en la verdad. Y en lo que más necesitábamos, no hace muy poco hacíamos quizás una dinámica con mis hijos y hablando del aborto, hablando de la falta de moral, hablando de la falta de respeto, y decíamos cómo uno llega a considerar la vida como nada, cómo los adolescentes hacen apología también de la misma muerte y del suicidio. ¿En dónde nos hemos metido? Es un mundo de fantasmas, un mundo que está herido, un mundo que consume relatividad, es un mundo que mata la misma vida. Ahora, amigos, es interesante cuando hablamos con nuestros hijos, de pronto haciendo este ejercicio de poner aquella torre del Jenga, ¿no? Donde 3 y 3 ladrillitos se van subiendo. Me dice, ¿podés explicarme esto de por qué la gente mata la vida? Cuando tú piensas a sacar un ladrillo, sacas la moral, el respeto, la verdad absoluta, que son los que determinan tu manera de pensar y estar en la vida. Cuando tú comienzas a sacar los ladrillos de esa torre, donde descansa la verdad, porque el sol sale por el mismo lugar y se pone por el mismo lugar, no ha cambiado. El agua sigue siendo agua, la tierra sigue siendo tierra. Las cosas crecen de la manera que Dios las dispuso. Las especies son de la misma manera que Dios las dispuso. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Cuando tú quitas la verdad, derrumbas la pirámide, mejor dicho, la torre de lo que Dios ha hecho, y matas la vida. Entonces, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahora, me gustaría, quizás en este mundo loco en el cual estamos todos viviendo, pensar en el salmista como está en el Salmo 61. En un momento quizás estás en la oscuridad, en un rincón de tu vida, aún habiendo creído en el Señor Jesucristo. Y te preguntas, ¿por qué me encuentro así? ¿Por qué estoy agobiado? Y aún se suma esta pandemia, la falta de libertad, esa falta de independencia que todos los hombres buscamos. Y uno dice, ¿por qué me encuentro en la situación que me encuentro? ¿Por qué todo me ha salido mal? Comenzaste a escribir la vida y hoy te paras y miras hacia atrás y hay un libro sin letra. Y hay una vida donde solo ha sido una experiencia, pero no se ha disfrutado. Has perdido familias, hijos, y digo perder no porque han muerto, simplemente porque has matado la relación. Entonces, la falta de confianza en Dios, la falta de enfoque en Dios en esta sociedad, la pérdida de confianza, nos ha alejado de ese Dios y todo se nos ha caído. Todo es una vida de fantasmas. Ahora, amigo mío, me gustaría quizás a través de la palabra de Dios y de esta misma situación desafiarte a arriesgar a la confianza puesta en Jesús. Pero vamos a ver 3 actitudes de confianza a través de la Escritura que nos van a enfrentar muchas veces o que nos van a ayudar para enfrentarnos a fantasmas de la vida. 3 actitudes de confianza. La primera es que pienses, no desistas. La segunda es no te distraigas como Pedro y decide confiar en Cristo. Pero hay un proverbio que decía, lo fácil está hecho. No desistas. Lo difícil lo haremos. No te distraigas. Y lo imposible lo venceremos. Decide confiar en Cristo. Solo en Cristo podemos vencer. Ahora, cuando yo pienso en confianza, pienso en esperanza firme o seguridad. Pienso en que hay una persona que va a actuar o una persona que va a funcionar como se desea. Eso es confianza. Uno tiene confianza en un amigo, uno tiene confianza en un coche, uno tiene confianza en su forma física, uno tiene confianza en un gobernante, uno estudia con confianza.
solo habla ante gente que tiene confianza, podríamos decir muchas veces, o el secretario de confianza. En algún momento de la vida definí la confianza de esta manera. La confianza es un acto de libertad, pero también es una transferencia de mi propio ser en la vida de otro. Y de esto se trata en este estudio, del hecho de que puedas transferir tu vida en la vida de Jesús. Primero, para aprender a no desistir. Segundo, para que no te distraigas. Y tercero, para que decidas confiar en el Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí a través de este relato ahí en Mateos, comparándolo con Marcos, cómo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Vamos a ver a través de la palabra de Dios que el Señor, mientras atendía a la multitud, la idea del texto ahí obligó, los mete a ello en un proceso. La primera actitud de confianza es primeramente debes pensar que es el Señor que te mete en un proceso en la vida. Independientemente de una pandemia, hay procesos que enfrentamos, procesos en nuestros matrimonios, procesos dolorosos a veces con nuestros hijos. Muchas veces vemos que se escapan de las manos y nos preguntamos, nos culpamos, decimos un montón de cosas, vienen a nuestra mente se turba y no encontramos respuestas inmediatas. Pero quiero animarte a decir que si estás en el proceso es porque Dios lo ha permitido. Lo único que tienes que pensar que lo fácil ya está hecho, ya estás en el proceso. No desista. Y vamos a ver ahí que si bien el Señor hace 3 milagros en un mismo evento, el Señor los va a obligar. Como dice aquí, es un término fuerte que implica resistencia. Es porque quizás ellos querían estar con el Señor y con la multitud, pero el Señor tenía un trato con ellos aparte. El Señor iba a hacer una obra con ellos aparte. La misma que hace con el salmista ahí en el Salmo 61. Llévame, es algo muy personal. El Señor trata de manera personal con el salmista y el salmista le dice, mira, aquí en el canto del universo, aquí en un rincón bien escondido, mi alma tiene sed de ti. O le dice, ten misericordia de mí, Señor, y llévame a la roca que es más alta que yo. Lo que el salmista le está diciendo al Señor, que es imposible humanamente llegar a las alturas de Dios. Llévame. Es un acto completamente de entrega, de confianza. Yo no puedo, pero transfiero mi ser a ti. Si tú me llevas, ahí yo estaré. Ahora, ¿sabes? También puedo ver no solo esto, sino que puedo pensar también, quizás muchas veces nosotros en la vida estamos en lugares incorrectos, sufriendo más de la cuenta porque no hemos colocado en posiciones que quizás están fuera de la voluntad del Señor. Y creo que esto también es un llamado de atención. La pregunta es quizás, ¿cuáles son los fantasmas de la vida? ¿Qué cosas tú puedes identificar en tu vida? Quizás como un exalumno que ha estudiado la Biblia, que ha pasado 4 años estudiando el texto bíblico y que quizás en tu momento abrazabas todas las verdades y todas las promesas y a ti mismo decías, yo he estudiado la Biblia de manera histórico-gramatical, yo he recorrido toda la Biblia en su hermenéutica, yo conozco textos de memoria y puedo recitarlos. Pero en algún momento de la vida te vas a dar cuenta que no es tanto cuánto recorriste la Biblia, dijera un escritor, Howard Hendricks, enseñando a cambiar vidas, a transformar vidas, sino cuánto la Biblia te recorre a ti. Y es interesante el texto y cómo también Marco lo plantea. Ellos no habían entendido ni siquiera el milagro de la alimentación de los 5.000 o de los panes y los peces. Muchas veces el Señor obra milagros y nos acostumbramos a los milagros. Pero en los momentos difíciles como estos, la vida misma es un espejo en el cual nos podemos ver y realmente nos muestra de qué estamos hechos, de qué estamos hechos. No te olvides nunca de estar al amparo del Altísimo, de cómo así la gallina, no en esa figura hermosa de soberanía, cubre a sus polluelos, así el Señor
nos cubra a nosotros hasta que pasen los quebrantos. No desistas, amigo querido. 3 actitudes de confianza. No desistas. El Señor va a llegar en el medio de la tormenta. Aunque las olas azoten y aunque muchas veces la noche se transforme en un fantasma. Porque muchas veces momentos difíciles en la vida, situaciones dolorosas, se transforman en cosas indeseadas y nos paralizan, nos agobian. Pero tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Lo fácil ya está hecho, estamos en el proceso. Lo difícil quizás lo haremos, no te distraigas. Mira aquí en esta figura quizás tan interesante en cuanto pensar no solo que el Señor te mete en el proceso, no desistas, sino que el Señor te observa en el proceso, en lo que estás viviendo en este momento. Mira, la noche estaba dividida en 4 vigilias, de 3 horas cada una. Estamos viendo que son entre las 3 y las 6 de la mañana en el medio del mar, en una situación adversa, donde todo puede pasar. Y habiendo pasado casi toda la noche, estos discípulos, quizás luchando contra la misma naturaleza, vamos a ver que el Señor contempla la crisis de sus discípulos y fue a ellos caminando en el mar, porque el Señor llega a nosotros de manera sobrenatural. Siempre decimos cuando llega una ofrenda de parte de Dios o algo que no esperábamos, decimos siempre, llegó en el momento justo. Siempre Dios llega en el momento justo. Dios no llega tarde y no llega temprano, Dios llega en el momento justo y muchas veces cuando entendemos que no nos ha sobrevenido ninguna cosa que no sea humana, todo lo que nos pasa es humano, sino que juntamente con la prueba, con la tentación, con las situaciones difíciles, Dios va a enviar hacia nosotros la salida. Hasta que no podamos resistir, el Señor va a ir ahí. Entonces es un momento de no desistir, porque estamos en el proceso, pero este texto también, justamente en el medio donde el Señor te invita a caminar sobre las aguas. Es un acto de fe, tú te entregas tu vida en la vida del Señor. Y puedes caminar. ¿Sabes? Hay pocos mensajes que hablan de Pedro caminando. Pedro caminó porque puso su fe en el Señor. Y caminó. Caminó mucho, caminó poco, no sé, pero caminó. Pedro surfeó sobre las aguas. Porque después se calmó la tempestad. Mira, ahí dice la Escritura también que en este milagro consecutivo demuestra el poder de Jesús sobre lo material, pero también la reacción de los discípulos expresan 2 emociones importantes. Primero, la misma que te pasa a ti, me pasa a mí. Ya estamos en el proceso. Somos observados en el proceso. Cuando Dios te mete en el proceso, no desista. Pero cuando Dios sabe que te observa, Él está arriba, está abajo, está al costado. Él es nuestro amparo. Dios soberano cubre de nosotros hasta que pasen los quebrantos. Entonces, teniendo esto en mente, dice que los corazones de ellos fueron sacudidos, porque dice que se turbaron diciendo un fantasma. El miedo nos paraliza, pero no solo que fueron sacudidos en su corazón, sino gritaron de temor. No era para menos. Estaban preocupados, estaban cansados de luchar contra los vientos, contra las olas crecidas. En medio de esas olas aparece una figura probablemente luminosa en medio del mar, de madrugada a oscuras, y pudieron verla con claridad. Muchas veces lo que cansa el alma es el propio pecado, es la falta de confianza, es la duda constante que tenemos. Es porque muchas veces tiramos el ancla a la tierra y nuestra fe debe estar anclada en los cielos. Ya vamos a llegar a ese texto bíblico ahí en Hebreos capítulo 6, versos 18 al 19. El Señor ha hecho el precurso de llegar a través del sacrificio al trono de la gracia para que tú y yo podamos llegar. Ahora, sigamos adelante, se turbaron. Juan 14:1 significa fuertemente sacudidos, dice, representa un estado agitado del alma. Gritaron gritaron tremendamente, dice la palabra aquí también, se traduce como que clamaron, dieron voces, clamando socorro, y vieron un fantasma.
dibujaron una figura en el medio del mar, en el medio del dolor, en el medio del desánimo. Los judíos generalmente creían estas cosas de apariciones y es natural que hubiesen llegado a esta conclusión de un fantasma. Cuando el miedo te cubre, uno siempre ve fantasmas. Muchas veces no solo lo imaginamos, sino que lo vivimos. Amigos míos, en este primer desafío de 3 actitudes de confianza que deberíamos tener en esta vida en la cual nos toca vivir. La primera es: no desistas, el Señor te puso en el proceso. La segunda: no te distraigas, el Señor te está observando. Pero en tercer lugar, Él te salva con su diestra en este proceso. ¿Recuerdas cuando hablábamos al principio, lo fácil ya está hecho, no desista? Lo difícil lo haremos, no te distraiga. Lo imposible lo venceremos. Decide confiar en el Señor Jesucristo. Ahí podemos ver cómo Jesús realiza no un milagro, sino 3 milagros. Él mismo camina sobre las aguas, como repetimos. El mismo Pedro camina sobre las aguas, sino Él también. Vamos a ver ahí cómo Él también calma la tempestad. Dice la palabra de Dios ahí mismo, en Romanos capítulo 8, versículo 39, el versículo 33 al versículo 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o de espada, como está escrito? Por causa de ti somos todo el tiempo, dice, muertos, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni coronavirus, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin demora, identifica y manda Él que nuestro alma se calme. Muchas veces en el medio del dolor, del agobio, como lo estamos viendo hoy, necesitamos la voz del Maestro que dice: yo soy. La traducción del hebreo, Jehová. Yo soy. Seguramente ellos reconocieron el timbre inconfundible del Señor. Tened ánimo. Expresa un mandato de comenzar, dice, algo ahora, continuado y en tiempo indefinido. Cuando uno traspasa su vida en la vida de otro, y en este caso en la persona del Señor Jesucristo, tienes que tener en cuenta primeramente 3 actitudes son convenientes que estén en tu vida en relación a tu confianza en Jesús. La primera, no desistas. La segunda, no te distraigas. Pero hoy es un día quizás para decidir. Decide creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. Y Él te dice: tened ánimo, como vemos aquí la palabra del Señor. Tened ánimo. Y esto es algo en tiempo indefinido. Solo necesitamos transferir. Expresa quizás en este momento en tu vida, expresa quizás lo que tú necesitas. Necesitas ánimo. Yo no sé cómo estás viviendo este tiempo. Quizás el desafío de criar a tus hijos frente a una sociedad totalmente virtual. Voy pensando en esto porque quizás lo que vivimos nosotros. Primeramente, el Señor calmó la tempestad en el corazón de los discípulos. Pero después también calmó la tempestad en el mar. Yo creo que frente al agobio, frente a las normas, al cambio de moral, al cambio de reglas del juego que tenemos a través de los gobiernos, de las políticas, estamos mucho más preocupados y hablamos mucho más tiempo de lo terreno, de lo terrenal, de lo que nos agobia. Amigos, hermanos amados, creo que primeramente el Señor nos quiere calmar el alma. Quiere que vivamos ese tiempo indefinido del ánimo, algo que Él comienza pero que no acaba. Tenemos que aprender como el salmista, no solo en el capítulo 57 del 1 al 3, ten misericordia de mí,
su alma abatida y le decía al Señor, hasta que pasen los quebrantos, me ampararé debajo de tus alas. Pero también en el capítulo 61, porque dice, al abrigo del Altísimo, me voy a cubrir, me voy a calentar, me voy a abrigar. Pero también en el Salmo 63:7, me ampararé debajo de tus alas hasta que pueda cantar con júbilo. En los procesos de la vida, cuando el Señor te mete, es un proceso, muchas veces parece largo o corto, pero en la dimensión de Dios es lo que necesitamos. Dios muchas veces nos obliga porque quiere hacer algo en nuestras vidas. Como lo hizo con los discípulos, los obligó, los metió en la barca, porque sabía lo que iba a pasar en el medio del mar. Pero el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Del otro lado, cuando conseguimos pasar en la vida por estas circunstancias, que todos pasamos de una u otra manera, cuando estamos del otro lado, hemos aprendido la gran lección de confiar en el Señor. 3 actitudes de confianza que demuestran que realmente has transferido tu vida al Señor. La primera es, no desistas. La segunda es, no te distraigas. Pero la tercera es, decide confiar en el Señor. Ante estos hechos maravillosos, los discípulos dice que respondieron con un culto de adoración en la barca, en el cual, al unísono, todos afirmaron su fe en este hombre como el Hijo de Dios. Versículo 32 y 30 dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo que dijo el centurión frente a la cruz, verdaderamente, la verdad, lo que se manifiesta, lo que se puede comprobar como algo que es, con pruebas indubitables, dice Hechos capítulo 1, versículo 3. El Señor se apareció a ellos. Se apareció antes de la muerte y después de la muerte. El Señor que tiene el poder para perdonar pecados, que resucitó de entre los muertos y que se sentó a la diestra del Padre, una posición de poder, de mayordomía, pero también como el gran pastor, como el príncipe de los pastores que va a volver. Amados míos, esta esperanza, dice ahí, si vamos y podemos leer también, me gustaría leer con ustedes ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró por nosotros. La esperanza es un ancla, pero un ancla que era en los primeros días quizás de la iglesia un sinónimo de esperanza. En lo que era el ancla que se usaba quizás para en el medio de una tormenta o el hecho de parar el barco en algún momento en el mar, se tiraba el ancla. ¿Para qué? Para que las olas, el viento no arrastrase al barco y se agarraba bien en la profundidad. Pero esta ancla es un ancla que tiramos al cielo, donde Jesucristo es presentado como el precursor, como el que fue a hacer camino y entró a través del velo, ¿no? En el lugar santo de los santos por el mismo sacrificio. Y esto es lo que nos dice también Hebreos capítulo 10, nos invita a entrar en esa intimidad con Dios. Hermosa figura donde yo puedo tirar un ancla, mi fe. La puedo tirar aquí, es algo firme y confiable. No es algo que me invita a dudar, es algo que me invita a confiar. Y la tiro al cielo. Y se clava allí en la intimidad con Dios. Y mi alma está agarrada ahí. Por eso el salmista decía, llévame hasta la roca. Aquella roca que está más alta que yo. Pero tenemos fe. La fe para no desistir. La fe para no distraerme. Pero también la fe para decidir hoy en el Señor Jesucristo. Dice ahí también el Salmo 73, 21, 28. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice el salmista, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha,
Me has guiado según tu consejo. Me suenan las palabras del Señor a Pedro. Pedro, hombre de poca fe, ten ánimo. Me imagino esa figura, el Señor tomando, dice que lo asió a Pedro. No le recriminó, lo tomó con amor, lo sujetó en la duda, porque Pedro al ver las olas del mar miró hacia dos lados, miró al Señor, pero miró la ola y se hundió. Se hundió porque no podés mirar a dos lados. No podés mirar al mundo y mirar al Señor. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador. El autor, el pionero, el que ha comenzado y consumador, es el Señor que comienza y termina la obra en nuestras vidas. Es el único que lo puede hacer. Así que decía ahí también el salmista, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y tu esperanza y mi esperanza nos invitan hoy a tener estas tres actitudes de fe y de confianza. La primera nos lleva a no desistir. La segunda nos lleva a no distraer. No desisto porque sé que el Señor me puso en el proceso. Y no me dejará que yo soporte más de lo que puedo resistir. Pero también me invita a mí también a no distraerme. Porque Él me observa. Porque Él está ahí cerca para cuando yo me hunda, asirme porque el Señor quiere el bien de mí. Pero también, en tercer lugar, el Señor me invita también a decidir por Él, realmente a zambullirme en el mar de la esperanza. Porque si hay algo lindo que tiene la esperanza, es que no está anclada en la tierra, está anclada en el trono de la gracia de Dios. Y sabes, otra cosa maravillosa en este cuadro es que yo aún no llegué ahí, pero Él ya llegó allí y Él nos abrió el camino. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Termino con esta última parte del Salmo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente, ricamente en tiempos difíciles. No desistas, no te distraigas. Decide por el Señor. Dios te bendiga.